Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Esto es Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias, efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos. Prácticamente ya cerrando filas para el cierre de año, ya iniciando el mes del Día de Muertos y el mes del famoso Halloween. Bueno, vamos a iniciar este día. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través también de la página y grupo de Facebook de Let's Talk Marketing. Y bueno, vamos a también a compartir con ustedes el teléfono en cabina 5564188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. En cualquier momento que ustedes decidan, pueden darnos su punto de vista, comentarios. Y bueno, si les gusta esta transmisión, por favor, denle like aquí en Facebook o en cualquier red social que la tengan abierta. Por favor, vamos a compartir con ustedes toda la información y todo lo que acostumbramos aquí en Let's Talk Marketing. Bueno, el día de hoy vamos a empezar o vamos a platicar de un tema que prácticamente preguntamos si seguirá cambiando la dinámica comercial en el mundo digital durante el 2022. Y bueno, prácticamente esta pregunta genera varias preguntas más. Y obviamente esta cuestión del programa que estamos iniciando el día de hoy fue un acto de conciencia después de lo que hemos vivido la última semana, en que obviamente algunas redes sociales como Facebook prácticamente se quedaron 6 horas sin transmisión. La gran pérdida millonaria que tuvieron en el tema de Facebook, en el tema también de obviamente Instagram, etcétera, etcétera. Y obviamente el tema es si nosotros que estamos trabajando en la parte de marketing, que estamos haciendo estrategias de mercadotecnia en la parte digital, en la parte convencional, es, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Finalmente pensábamos que la única variable que teníamos en el mundo de hoy, en este 2021, pues era prácticamente el contexto de la situación pandémica. Pero bueno, vamos a ponernos a pensar un poco más allá, porque esta pregunta de lo que va a pasar en el 2022 con el cambio o la duda de si va a seguir cambiando el esquema comercial en el tema desde el punto de vista digital, pues obviamente genera varias incógnitas. Y bueno, la primera es, tendremos que entender bien qué es lo que está pasando el día de hoy en el tema del ambiente general. Y este ambiente general, obviamente, comentaba yo hace un momento, que es primero el tema de lo que está pasando a nivel social, que ha generado un efecto dominó en el tema económico, que ha generado un efecto dominó en el tema político y obviamente todo un contexto en la parte familiar, y esto es el tema de la pandemia. La pandemia nos ha obligado a cada uno de las personas que vivimos en este planeta a cambiar nuestra forma de manejarnos a lo largo de todo el día, de todo el contexto de percepciones, de cambios de reacciones en el tema de cómo manejar nuestra vida. Y bueno, obviamente eso tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. En este contexto de lo que es el ambiente general, hemos logrado identificar cómo poder movernos hacia un futuro de corto plazo que cambia y que no va a volver a ser igual que antes. Pero en ese contexto también quiero verlo desde el otro punto de vista. Ya hablamos del tema de lo que es el tema pandémico, lo hemos platicado en este programa, y en algunos otros han platicado también lo mismo. Pero en esta vida de hoy, el marketero, la gente que nos dedicamos al tema de marketing, primero es cómo ubicábamos nuestro trabajo antes de toda esta cuestión pandémica. Identificábamos que teníamos sobre todo hablando desde el punto de vista de México, aquí en México, pues obviamente el hábito de llegar a la oficina, estar trabajando directamente en la oficina, prácticamente el 90% de la gente que se dedicaba a ir a oficinas a trabajar, y el otro 10% tal vez estaba trabajando online, trabajando en la calle, trabajando, y tal vez ese 10% es todavía más, dependiendo del tipo de trabajo. Pero hablando de los marqueteros 100%,
hablamos que el 90% son aquellas personas que se dedicaban a trabajar en su casa y el otro 10% tal vez trabajando como staff o como prácticamente como independiente en algún otro lugar, en una oficina. Pero bueno, en este contexto ubicábamos perfectamente lo que pasaba. El día de hoy estamos viviendo una cuestión híbrida en donde muchas empresas donde estamos laborando los marketing managers o los gerentes de marca o los directores de marketing, estamos viviendo un contexto diferente. Ese contexto es una parte de tu trabajo lo estás haciendo en casa, otra parte de tu trabajo tal vez ya lo estás haciendo en oficina y estás trabajando o viviendo una cuestión híbrida. Pero esta cuestión nos está dando por resultado, el efecto dominó es, si estamos trabajando las mismas horas que estábamos trabajando antes de este contexto pandémico. Y la verdad, cuando hice una encuesta con diferentes personas que se dedican también, que son colegas a la parte de marketing, la mayoría te dice, ¿sabes qué? Sigo trabajando igual o más de lo que trabajaba yo antes cuando iba a la oficina. No hay horarios, no hay una ruta crítica en donde digas, oye, arranco a las 9 y cierro a las 6:30 el changarro, ¿no? La verdad es que ya no existe la frontera de a qué hora dejo de trabajar y obviamente a qué hora hago mis actividades, el ir a comer, el hacer tal vez otras actividades, ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy obviamente ese efecto dominó que estamos viviendo durante este preproceso de llegar a una nueva normalidad, nos ha dado por consecuencia que el trabajo ha sido más arduo, ha sido más dedicado. ¿Por qué? Porque además estamos cumpliendo o estamos trabajando con lograr resultados, con una cuestión en donde arrancó hace prácticamente 18 meses o más en esta cuestión pandémica y que obviamente en la empresa o en el negocio donde estamos trabajando, pues obviamente nos requiere o nos demanda el que logremos los resultados pese a lo que pese. Entonces, esta cuestión del efecto pandémico nos da por consecuencia la parte de lo que es la persona, el marketero, y obviamente hablo también de las otras personas y los dos departamentos, pero particularmente ahorita con la gente de marketing tenemos ese problema. ¿Cómo mantener mi ritmo de bateo? Y hablo de ritmo de bateo en donde las estrategias que yo genere, en donde los planes que yo desarrolle, en donde las implementaciones que se ejecuten, ya sea a nivel digital o a nivel offline, obviamente tengamos el éxito requerido. Y ahí tenemos una cuestión muy importante que nos está haciendo que nos está torciendo el brazo a que a lo mejor tenemos que invertir más tiempo y eso por consecuencia, ¿qué es a lo que está llevando? A que la gente que está trabajando en marketing en las empresas tal vez tiene un nivel de tal vez de abrumación mucho más complicada, mucho más cercana y obviamente nos da menos objetividad en la cuestión del desarrollo de estrategias. Han salido implicaciones adicionales que tal vez la mayoría de los marqueteros o el 50% no manejaba y que hoy es comenzar a entender cómo se manejan las nuevas dinámicas, las nuevas situaciones de mercado, el consumidor está reaccionando de manera diferente a los estímulos, tendremos que generar una comunicación, hablando de la parte de lo que es publicidad, una comunicación mucho más emotiva, que tenga un engagement mucho más efectivo con todo nuestro público. Y obviamente esos retos, como no los teníamos tan desarrollados hace 18 meses, obviamente han venido complicando las cuestiones para que podamos resolver el tema. Entonces, en el contexto del ambiente general, tenemos un ambiente retador, un ambiente que no ha terminado de consolidarse, es decir, ya se terminó la pandemia. Podemos asumir que los próximos 3 o 5 meses podrán ser meses en donde terminemos con este contexto de la pandemia, pero obviamente todos estamos a la expectativa de que eso funcione. Sin embargo, hoy, en el mes de octubre, seguramente muchos de ustedes o muchos de los colegas están trabajando o ya trabajaron en un plan estratégico 2022 en donde esas variables, y ahorita nada más hablé de una variable, está en el contexto de poder ser evaluada o poder haberse asumido para poder establecer un plan estratégico en donde no hay una certeza, no hay un camino tan tangible y depende también todavía más allá del tipo de categoría o de industria a la que me dedico para que ese plan estratégico que estoy planteando sea lo más aterrizado posible y alcanzable. Entonces, el primer punto del ambiente en general está cubierto, lo acabamos de platicar como un acto de conciencia. Y voy a seguir también con lo que es el tema de
de lo que es el mercado. Pero vamos a hacer esto de platicar acerca del mercado después de un corte comercial aquí en Let's Talk Marketing. No se vaya, estamos platicando acerca de lo que es si el cambio de la dinámica comercial en el mundo digital cambiará para el 2022 o no. Ahorita seguimos charlando al respecto. No se vaya. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al sonar el silbatazo inicial. Y dos guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Digamos acerca de lo que es el ambiente actual, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el mercado con los marqueteros, prácticamente qué está pasando. Y bueno, el ambiente afecta de manera positiva o negativa. Sabemos que es un año retador este cierre de 2021 y el 2022 obviamente va a requerir toda la paciencia y la claridad lo más posible para que nuestras estrategias sean lo más efectivas posible. Y ahorita vamos a continuar platicando acerca de otros temas. Saludo también a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Gracias, Luis Estrada. Un abrazo, hermano, allá hasta donde estés. Y bueno, vamos a continuar. Hablábamos del ambiente general, cómo está la situación con el mercado laboral, cómo está trabajando el marquetero actualmente en una situación híbrida, en donde hay una demanda mayor de horas hombre para poder trabajar las estrategias. Y por el otro lado vamos a ver el punto número 2, el mercado. ¿Qué está pasando con los mercados? ¿Qué está pasando con los insumos? ¿Qué está pasando con las materias primas? Este año 2021 particularmente, y bueno, desde que empezó la pandemia, comenzó a suscitarse una cuestión en donde el reto era poder suministrar en algunas industrias la misma cantidad de materias primas para la industria o cualquier industria, por el reto de que el tema pandémico comenzaba a afectar el tema laboral, comenzaba a afectar a los colaboradores de las empresas y obviamente comenzó a haber un déficit de producción, de recolección o de obviamente el extraer materia prima para poder terminar o hacer productos terminados, para poder hacer materias primas para algunos
algunos productos intermedios para cualquier tipo de industria. Entonces, ¿qué está pasando hoy, al mes de octubre del 2021, en una dinámica donde tal vez estamos cerrando la tercera ola pandémica y que asumimos o que estamos pensando que va por buen camino y que vamos a terminar tal vez en enero o febrero del año que viene, ya prácticamente dominando esta pandemia? No así está sucediendo con el tema de los recursos materiales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Con esta pandemia, muchas materias primas, hablando de la celulosa, hablando del acero, hablando de lo que son materiales derivados del petróleo, están sucediendo problemas graves en el tema de la distribución, en el tema de la producción. Y obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay categorías que están naciendo o que se fortalecieron. Y voy a dar el ejemplo. Con esta pandemia, todo lo que es material quirúrgico se fue al cielo en el tema de demanda de volúmenes, en todo lo que requieren los doctores, requieren toda la gente que se encarga o que está dedicada ahorita en este proceso pandémico para lograr suministrar o atender a toda la gente. Entonces, ese tipo de recursos materiales que se ocuparon o que se están ocupando para ese tipo de categorías o industrias, históricamente no tenían esos volúmenes, que crecieron abismalmente de una manera potencial 7 veces más, 10 veces más, 100 veces más. Entonces, cuando tenemos ese tipo de problemas, ¿qué es lo que sucede en las otras industrias? Por ejemplo, en el caso de los materiales quirúrgicos, que comenzaron a demandar mucho más producto, hay materias primas plásticas que demandan productos terminados que hoy tienen escasez de materia prima, y lo que sucede es que se incrementa el costo, se comienza a generar una escasez, una demanda más alta, un impacto en precio y costos mucho más altos, y hoy podemos ver que algunas industrias, particularmente en el tema plástico, particularmente en el tema metalúrgico y particularmente en el tema de celulosa, que es toda la parte derivada de los árboles, etcétera, etcétera, está desarrollando un impacto en costo pues por más del 50%, si lo vemos acumulado desde enero de este año a la fecha, que es lo que ha contribuido a que los precios públicos suban y que obviamente sea una tasa desmedida contra lo que traíamos promedio años anteriores en una tasa de un solo dígito. Ahora tenemos tasas de doble dígito y demasiado alto. ¿Qué es lo que va a pasar con este contexto? Seguirá el problema de la suministro de recursos materiales. Con este contexto, como es un efecto dominó y que la pandemia empezó en marzo del 2020, prácticamente la materia prima comenzó a tener el agotamiento del promedio de la venta, pues, tal vez 2 meses después, 3 meses después, comenzaron a tener complicaciones de producción, límites de producción, y esto se va a poder regularizar después de que termine la pandemia. Entonces, tenemos que visualizar si estamos trabajando en un plan estratégico, si estamos trabajando en una proyección de recursos materiales o una proyección de crecimiento en venta, si nuestros productos tienen alguno de estos materias primas que están impactando el costo, que hay agotamiento o que hay escasez de materiales. Tenemos que comenzar a visualizar nosotros cuáles son las alternativas que tenemos para poder generar un plan B o un negocio paralelo. Y esto no es solamente de las grandes compañías, sino también las medianas y las pequeñas. Tenemos que comenzar a entender estas dinámicas en donde tal vez el mercado en el que estamos establecido será a lo mejor el 40-50% de la venta de la empresa o del negocio, y tenemos que salir a entender qué negocio paralelo pudiéramos utilizar o reemplazar o paralelamente trabajar, aprovechando la cadena de distribución que tenemos en nuestros negocios, aprovechando la fuerza de ventas que tenemos instalada, aprovechando toda la estructura de operación que tenemos en nuestra empresa o en nuestro negocio, para que no comencemos a tener problemas de flexibilidad y de capital y de cash en el tema de lo que son las empresas. Algunas empresas que a lo largo de estos 18 meses no han logrado entender o no alcanzaron a visualizarlo, obviamente terminaron por cerrar negocios, por despedir gente, y obviamente ustedes lo vieron o lo vivieron en la parte de lo que es el mercado restaurantero durante prácticamente cierre del año pasado y el primer semestre del 2021. Entonces, este es uno de los efectos que podemos ver que comienza a ser un detonador importante, y además
nosotros lo vemos en México, pero si nosotros comenzamos a visualizar el efecto que tiene, es un efecto dominó mundial, un efecto dominó global, en donde esta pandemia fue obviamente o ha sido global, y que a todos los países y a todos los proveedores y a todos los compradores y a todos los vendedores y a todos los consumidores afecta de una manera directa. Entonces, viendo el mercado, hay obviamente en este contexto, como yo les comentaba, hay que identificar qué mercados son importantes, pero lo más importante es qué mercados han sido afortunados y qué mercados han sido desafortunados en este contexto de este 2021. Y que puede ser que para el próximo año también tengamos al efecto dominó o la parte final de esta situación que ha estado viviendo de manera relevante este año todo el mundo. Y uno de ellos, los mercados con un efecto afortunado, obviamente fueron aquellos mercados que son primera necesidad. Y hablamos obviamente de aquellos que son los alimentos tanto procesados como los alimentos naturales. Obviamente ambas industrias tuvieron la oportunidad de continuar en el mercado, de seguir manteniendo los ritmos de crecimiento y en algunos casos, algunos de ellos más que otros, dependiendo de si la operación incluía algún efecto grave o grande en el tema de los materiales o los recursos materiales que platiqué hace un momento. Si no fue significativa su escasez, obviamente tuvieron un efecto de crecimiento. Si tuvo un efecto negativo, entonces obviamente esas industrias o esas empresas tuvieron un problema importante o relevante en el contexto del desempeño durante el 2021 y obviamente algunas en el 2020. Ahora, esto es lo que está pasando en la cuestión de lo que son los mercados afortunados, algunos de ellos obviamente, pero ¿qué está pasando para la gente que está operando y a la gente que está desarrollando las estrategias y la gente que está ejecutando en el punto de venta? Pues obviamente que este efecto en el reto de establecer proyecciones de mercado con X estimaciones de logros de metas, crecimientos, ahorros en costo tal vez, mejoras de producto, en un contexto en donde no es convencional, obviamente el reto es mucho más fuerte, mucho más directo, y obviamente la responsabilidad recae obviamente sobre los responsables de la estrategia de negocio, que en este caso pues obviamente es la gente de marketing. Y la gente de marketing durante este año, a pesar de que ahorita vamos a platicar de eso, a pesar de que ha habido un boom por el tema de solicitar más gente de marketing, y hablo específicamente también más allá del marketing digital por el contexto del impacto digital que ha habido este año, la verdad es que se ha vuelto un tema en donde ha desfilado más gente de marketing de lo que habitualmente desfilaba por el tema de la presión de los resultados numéricos o de utilidad o de crecimiento en cada uno de los negocios, y también ha habido una rotación mucho más fuerte, mucho más severa en el contexto en donde los marketeros que han perdido el trabajo se han vuelto consultores de marketing, se han vuelto también asesores comerciales, buscando obviamente mantener el ritmo y mantener fresca esa actividad tan importante que es el tema de la visión marketera para todo lo que es el mercado. Ahora, en este contexto que está tan importante, implícito, lo que pasa con el marketero en este contexto ambiente, en este contexto de mercados. Hablábamos ahorita de los mercados afortunados, y en los desafortunados, ¿cuáles fueron? Los mercados desafortunados, algunos fueron obviamente todos aquellos que no son prioridad, todos aquellos que son secundarios, y obviamente lo vivimos en la parte de lo que son las tiendas departamentales, lo que son los automóviles, lo que son las categorías de lujo, y obviamente todo aquello que no tenía como prioridad la supervivencia del ser humano. Entonces, obviamente esos mercados, esas industrias, esos colaboradores tuvieron un efecto negativo en donde perdieron trabajo, se perdieron grandes millones de dólares, y obviamente el efecto dominó continúa, a pesar de particularmente de que en México la presión ha sido de recuperar la situación económica a pesar de la tercera ola pandémica, que vemos que va consecuentemente, digamos bien. Obviamente los mercados, entre comillas, comienzan a tener una reacción de recuperación, pero esto también es un efecto dominó. Lo que estamos viendo que
está mejorando, lo podamos ver tangiblemente, tal vez en 4 o 5 meses. Y en este momento aquellas industrias que están tratando de nivelarse o de recuperarse, tienen que hacer trabajos, marchas forzadas, rediseñar su esquema, ya sea de operación, ya sea evaluar costos, porque ahorita el impacto en costo que les comentaba yo, en la industria automotriz, la parte de los aceros, y hay otra parte bien importante que el año pasado, en el año 2020, comenzó a tener un efecto dominó este año y de una manera relevante, y es la parte de los chips. La industria de los chips que utilizan primeramente, obviamente estaba la industria automotriz. Todos los automóviles utilizan un chip y ese chip obviamente es el ADN o digamos el código de barras del automóvil, porque obviamente tiene toda la información. Es un chip particular para cada uno de los automóviles que se produce a nivel mundial y hay muy pocos fabricantes de estos chips a nivel global. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? Se cerró de inmediato el tema de la venta de automóviles, se frena la producción de automóviles, se frena la producción de chips por automático, pero ¿qué sucede? En paralelo comienza a crecer de una manera 5 veces más el tema del e-commerce, el tema de lo que es la cuestión digital, y obviamente el boom de esta demanda obviamente ocasiona que estas producciones o estas empresas que están dedicadas al desarrollo de este tipo de electrónica, obviamente llegaron a sus límites. El efecto también que tenemos de la pandemia también les pegó a ellos, en donde no trabajaban obviamente los turnos completos, con todas las condiciones que estamos acostumbrados el día de hoy con lo que sucede con la pandemia. Entonces, obviamente ese efecto dominó que tiene esa industria de los chips ha logrado o ha afectado de manera directa a la parte de lo que es los automóviles, de manera directa a todo lo que es el aspecto digital. Y ahora más, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 18 meses de vida? Nos dedicamos a estar en casa, nos dedicamos a tener alguna otra alternativa de, digamos, de distracción, aparte del ejercicio tal vez, pero ahí es mucho los gamers, toda la gente que tiene juegos electrónicos, ¿no? Todas las marcas, Xbox, PlayStation, etcétera, etcétera, que tienen sus grandes desarrollos y que tanto niños como adultos trabajan o más bien se entretienen a través de este tipo de actividades. Obviamente utilizan estos productos también chips. Entonces, esta demanda que ha habido durante el último año ha logrado afectar de manera significativa el mediano plazo, el corto y el mediano plazo con ese tipo de productos. Hablamos de automóviles, hablamos de todo lo que es productos digitales y hablamos también de este tipo de productos que son para los gamers. Entonces, ¿qué es lo que hay como efecto dominó? Uno, para los marqueteros que trabajan en la parte de lo que es estas industrias, automóviles, lo que es la parte de computación, lo que es la parte de gamers, pues obviamente ellos hacen toda su estrategia en base a lo que hay de demanda, en base a lo que hay de crecimiento con un ritmo bastante acelerado en los últimos meses, y obviamente reflejan esos objetivos en sus planes. Y si en el tema de disponibilidad y abasto de materias físicas, materias primas o todo este tipo de requerimientos de partes como los chips dentro de este tipo de productos, pues obviamente hay un efecto dominó que, como les decía yo, tal vez este año fue un muy buen año para la electrónica y el año pasado, pero el efecto dominó que va a alcanzar el tema de los topes que tuvieron estas proveedurías de chips, pues obviamente pueden llegar al riesgo de comenzar a limitar los efectos de planes que tengan para el siguiente 2022. Y más aún, yo me pregunto, y pregúntense ustedes, ¿qué va a pasar en este tipo de actividades promocionales en donde la electrónica es muy demandada, ¿no? Como lo que es el Black Friday, ¿no? Que obviamente este tipo de promociones que se acercan al cierre de año, que ha sido una actividad que se inició en Estados Unidos y que hoy se ha obviamente globalizado, ¿no? Y que en México también lo tenemos de una manera muy relevante, es qué va a pasar si el gancho para ese tipo de actividades, el tema de la electrónica,
independientemente obviamente del tema del resto de las categorías. Pero obviamente el efecto que tiene desde el punto de vista de planeación de actividades, el planeación de promociones, el de oportunidades, es donde yo les comentaba qué vamos a hacer o qué se va a hacer en ese tipo de industrias, cuál es el plan B, qué se van a encontrar en el mercado, porque obviamente el Black Friday está a la vuelta de la esquina en el mes de noviembre. Entonces digo, como ejemplo únicamente lo estoy plasmando, lo estoy comentando, que es una de las cuestiones que también tenemos que trabajar. Y bueno, obviamente entre los mercados afortunados, los mercados desafortunados, vamos a ver que estos mercados o estas industrias van a ser cambiantes durante este cierre de año y el 2022, porque tal vez al que le fue muy bien el 2021, tal vez tenga padecimientos el próximo año por este contexto que precisamente les estoy comentando. Ahora, establecemos las estrategias, desarrollamos los planes, hay una actividad bastante retadora en cada uno de nuestros negocios, porque tal vez el consumidor obviamente está apretado de dinero, no tiene la misma solvencia económica, nos cambian los targets, ¿no? Los targets de consumo, tenemos que modificar. También nos cambian el tema de los canales de distribución a una distribución más concepto e-commerce, con un contexto de plataformas más que en el tema de presencial en punto de venta, pero más sin embargo se desarrollan las estrategias y aquellas compañías que han buscado estar a la vanguardia están activando. Y más allá aún, también recordar que nuestros clientes están activándose, están moviéndose hacia la tecnología, también ellos están tecnologizando y obviamente lo que está pasando es que si nosotros no actuamos al mismo ritmo de velocidad para estar actualizados, obviamente podemos perder participación de mercado. Es un contexto bastante interesante y obviamente ustedes estarán poniéndose a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar en el 2022? Prácticamente estamos resolviendo una por una de las cuestiones que el 2022 no se ve, al cierre de la pandemia no se ve como que ya todo está arreglado, todo el mundo va a estar contento y feliz. No, hay que trabajar mucho para que eso pueda suceder en el letargo de ese efecto dominó que tenga el efecto de la pandemia. Ahí la parte importante es, oye, la empresa o las empresas donde trabajamos, ¿tienen solidez económica o no? Puede cambiar ese contexto si la empresa no tiene cuidado con el tema de los créditos, el tema del cash flow y además también el tema del abasto de sus materias primas para la producción y recuperar esa inversión rápido. Ese es un efecto muy importante que en la parte financiera tenemos que comenzar a analizar y visualizar. Productos con esquemas de distribución diferente, ¿no? Hoy estamos actualizados al esquema, ya nos modernizamos al e-commerce, estamos transformándonos, no hemos hecho nada, riesgo también total en ese esquema. Las políticas y las reglas han cambiado, señores, han cambiado las políticas para el tema de cómo nos estamos moviendo en el mercado, restricciones en la parte de lo que es higiene y seguridad, restricciones también en el caso de alimentos para todo lo que está pasando con la política de, obviamente que sean productos nutritivos, el caso de Maruchan, el caso de Nissin, el caso de algunas otras sopas que hoy en el mercado han desaparecido de manera radical, porque obviamente la consecuencia que tenían era el efecto que estaba dando, por ejemplo, a la obesidad que tenemos en México. No es toda la culpa de Maruchan, la verdad es que la culpa la tenemos nosotros, pero era un producto barato, un producto práctico y de fácil acceso. Entonces, ¿qué tipo de productos tenemos que desarrollar con esa misma dinámica, pero que sean nutritivos? Ahí hay una oportunidad importante de mercado. ¿Qué está haciendo la industria alimenticia en paralelo con aquellas marcas líderes? Están trabajando seguramente en ello. Y el otro punto, los marqueteros hoy estamos siendo valorados con la gran oferta y demanda que está existiendo, y lo voy a poner desde este punto de vista. Hace 2 años, marketing digital traía un ritmo creciente, normal, y estos últimos 18 meses ha tenido un crecimiento de 5 veces o de 5 años. Es decir, estamos viviendo la realidad del marketing digital prácticamente del 2026. Con ese contexto, obviamente hay en el mercado muchas propuestas de actualizarse de manera digital a toda la gente que necesita hacerlo, de manera barata, de manera rápida, ¿no? En 3 meses, en 5 meses, en 6 meses, en 6 clases, ¿no? El comenzar a entender los ads de las plataformas para que estén actualizados los marqueteros. Y ahí hay un punto bien importante. Aquellas personas que solamente se están actualizando, dices, bueno, están sumando a su know-how y obviamente tal vez tienen una posición en una compañía y ganan X cantidad de dinero y están bien posicionados.
El riesgo viene para todas aquellas, desde mi punto de vista, y si no, los invito a que compartan también su punto de vista. El riesgo es aquellas personas que no están familiarizadas al 100% con la parte de marketing, que están pensando que el marketing digital es un flash, es una oportunidad de hacer negocio como agencia, como asesor, como un freelance, y que lo hacen de manera mecánica, ¿no? Digo, obviamente mecánico, aunque es digital, pero que no le están dando, que no tienen el know-how de estrategia, de visión, de corto, mediano y largo plazo, como lo que estamos platicando en este momento, y desarrollo unas propuestas o unos planes digitales en donde solamente estoy solucionando el tema de la inversión publicitaria, pero no estoy dándote, o los leads, pero no estoy dando solución de visión de largo plazo. Esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mercado es que la demanda de marqueteros allá afuera, marqueteros hay muchísimos, y ahora con el marketing digital y con este boom de las escuelas digitales prácticas y rápidas, pues obviamente se dice que hay muchos marqueteros digitales y obviamente el costo y el precio de los marqueteros en el mercado comienza a bajar. Es lo mismo que pasa con la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la visión de largo plazo es qué va a suceder con los marqueteros, qué va a suceder con los marqueteros de largo plazo, con los de mediano plazo y con los que son en este momento los recién egresados de estas cocinas rápidas de marqueteros. Entonces, pongamos sobre la mesa eso, que es un punto muy importante, en dónde quiero estar, me tengo que actualizar, actualicémonos de una manera congruente, de manera efectiva, que sume a nuestro currículum y que obviamente demos ese diferenciador y ese valor agregado allá afuera. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en unos años, si sigue este contexto, es que el mercado o la industria de los marketing managers o de los brand managers, pues obviamente va a estar muy, muy depurado en precio o en valor en el mercado. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta todos nosotros. Obviamente, por ejemplo, ¿qué seguirá para los siguientes 12 meses en el mercado? Pues obviamente la recuperación paulatina, dependiendo del mercado. Tenemos que visualizar que no se va a cambiar a partir del 1 de enero de 2022. Vamos a seguir viviendo el efecto dominó de todas estas cuestiones. Y a pesar de estas dinámicas, de esta cuestión de las recuperaciones, el mercado laboral se va a seguir transformando. Vamos a tener que tener mucho cuidado en el tema de valor agregado que nos están ofreciendo en un trabajo. ¿Cuál es el alcance de nuestro trabajo? ¿Qué están esperando de nosotros? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión para nosotros como marketings? Y obviamente el efecto puede darse como en algunas actividades, y lo voy a poner hace años cuando nació la computación, cuando HP, cuando IBM, cuando Apple comenzaron en ese boom de los servidores personales, de las PCs y de las laptops. El valor de los encargados de estas áreas y de la gente que se encargaba de la computación, de los ingenieros en computación en las empresas, bajó muchísimo el valor de ellos. ¿Por qué? Porque hubo mucha demanda mucha oferta y mucha demanda de este mismo esquema de gente, y obviamente pues el valor cayó al piso, y ese gran valor agregado que veíamos en un ingeniero de computación por esa nueva era, por ese nuevo boom, pues obviamente en automático bajó a niveles de algunos otros departamentos o áreas que son staffs, y que obviamente en el valor prácticamente perdemos esa diferenciación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, en donde siempre tenemos que buscar y encontrar ese diferenciador, ese uniqueness, ese valor agregado que los marketings o que la gente de marketing se dedica a entregar a todas y cada una de las empresas en las que trabajamos. Bueno, con este contexto, ¿cómo terminarán en los marqueteros? Y yo nada más quiero hacer un acto de conciencia en este tema, en este minuto antes de irnos al corte, y ponernos a pensar qué va a pasar en los siguientes años, en dónde van a terminar la gran cantidad de marqueteros que están ahorita estudiando tal vez una carrera fast track, aquellos marqueteros que tal vez ya por vida útil ya no tienen esa oportunidad de estar en una empresa, o que tal vez decidieron ya no estar en una empresa por toda la situación y cuestiones que están sucediendo ahorita de muchas horas trabajando, no hay vida personal, etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a estar parados con eso? Bueno, yo lo que veo es que vamos a estar prácticamente, o van a estar el 50% de la gente que se dedica al marketing siendo freelance.
y eso obviamente por el efecto que hemos estado manejando o está sucediendo durante estos años, durante estos meses. Todavía queda la pregunta que tenemos que hacernos, es qué va a pasar en el tema de la recuperación, y por ahí tal vez si regresamos al contexto de una vida menos híbrida, 50-50, sino 30% digamos en casa y 70% en oficina, tal vez regrese otra vez el tema de los marqueteros a la parte convencional, pero yo lo veo bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, estamos hablando de lo que es si el próximo año 2022 la dinámica comercial en el mundo digital cambiará o no. Estamos platicando aquí bastante a gusto. Regresamos en un minuto aquí a través de Proyecto Radio MX. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Harto de dar y recibir los regalos de siempre? En Chulo de Bonito tenemos gran variedad de novedades para toda la familia. En bisutería, cosméticos, bolsas, carteras, productos skincare, juguetes y mucho más. Precios de mayoreo, menudeo y grandes promociones. Síguenos en Facebook e Instagram como Chulo de Bonito Novedades. Un regalo para cualquier ocasión. ¿Quieres tener toda la información deportiva, imágenes exclusivas, estadísticas, resultados, reportajes y no sabes dónde encontrarla? No busques más y checa la información que tiene Tox Deportes para ti. Síguenos en Instagram y en Facebook como @DOC_S Deportes. Tox Deportes, donde se vive el deporte. ¿Hambre? Come bien, come rico y delicioso. En Restaurante Terraza El Maná. Disfruta de su buffet de desayuno y comida con más de 20 platillos. Servicio a la carta, coctelería y snacks en un ambiente familiar con música en vivo y ballet parking. Ubicado en la calle Santa María la Ribera, número 100, Colonia Santa María la Ribera. Reservaciones al teléfono 55 2505 7256. Consiente tu paladar y sacia tu hambre en Restaurante Terraza El Maná. Haz crecer tus ventas y dale una identidad de marca a tu negocio con Espirale Diseño. Contamos con publicidad impresa y digital, tarjetas, volantes, banners y lonas. Además de campañas de marketing, venta de promocionales y manejo de redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como @espiralediseño o en www.espiraledi.com. Enciende tus ideas y mueve tus proyectos con Espirale Diseño. Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Y bueno, vamos cerrando filas. La verdad es que ha sido una charla bastante interesante de irlos llevando de la mano de qué es lo que puede suceder en el próximo año. No hay que echar las campanas al vuelo de todo va a estar bien. Sí, esperamos que esté bien, pero tenemos que ser bastante fríos de objetivos y hacer lo necesario para que eso suceda. Hablábamos hace un momento, antes de cerrar de terminar el corte comercial, que obviamente el contexto del ambiente, el ambiente general, el mercado, lo que está pasando también con la industria de los marqueteros, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nuestros trabajos? ¿Qué está pasando con esta vida, esta nueva normalidad? Que no terminamos de tener una nueva normalidad y que seguirá cambiando para que a final tal vez del próximo año podamos decir, oye, pues ya terminó todo y estamos ya en un ritmo franco de crecimiento. Uno de los puntos más importantes también, aparte de este contexto, es el mercado de todas las personas que se dedican a la parte de mercadotecnia, a los gerentes de marca, a los gerentes de mercadotecnia, a los directores. Pues obviamente el reto que les comentaba yo hace rato es bastante fuerte. Obviamente hay competencia y tienes que seguir trabajando, luchando, desarrollando innovación,
proyectos, etcétera, etcétera, además de sumarle todo lo que les acabo de platicar para hacer un plan estratégico bastante consciente con la dinámica que se está presentando en el mercado. Uno de los puntos más importantes que está sucediendo ahorita en este momento y que ha sucedido los últimos 3 o 4 meses o tal vez prácticamente medio año es el tema de las importaciones de materiales. El tema de las importaciones, más que hablar de el contexto de los aranceles, es hablar de lo que es los envíos marítimos. Está sucediendo ahorita, obviamente también estuvieron afectados por el tema pandémico. No tengo la suficiente gente para tener abierta mi agencia aduanal, no tengo la gente suficiente para poder trabajar al 100%, trabajamos al 60%, al 50%, al 30%, y el efecto dominó se está viviendo en este momento. Los costos marítimos han duplicado su precio y obviamente todos aquellos que importan productos o que importan materia prima, obviamente están viviendo las de Caín, uno, porque no llega el producto a tiempo o porque los costos están subiendo, y obviamente el que paga los platos rotos, si no es el cliente, el dueño del balón, el dueño del negocio, pues es obviamente el consumidor. Y obviamente todos aquellos de nosotros que somos consumidores estamos viviendo ese efecto de que los precios, aunque muy silencioso se ha visto en el mercado, no ha hablado mucho de los precios en el mercado, en el canal autoservicio, en donde ustedes quieran, casi nadie habla de eso. Pero la verdad es que están subiendo de precio de una manera muy fuerte, algunas industrias, algunas otras no, pero la verdad es que ese es otro efecto que tenemos que seguir manejando día con día, la presión de mantener los márgenes de utilidad y de incrementar los precios para que el costo no me impacte, y obviamente es un granito más, o es una mota más al dálmata. Ya eso hablo me refiero con el contexto de la gente que nos dedicamos a establecer todas esas estrategias, de que todo quede lo mejor posible. Y bueno, con esto que está pasando, los riesgos que tenemos, también más aún por toda esta presión que les digo, lo que estamos llevando a cabo los marqueteros con todo este backstage, obviamente es, oye, necesitamos campañas más efectivas, que lleguen a más consumidores y que los leads que nos dé, que la gente te diga like, la gente te diga voy al siguiente nivel de lealtad, y obviamente que haya una conversión, es decir, que haya una compra. Entonces, para toda esa presión, tenemos que la actividad que tenemos en los planes ejecutables de la parte de las campañas digitales, de las campañas de comunicación electrónica, de la campaña de comunicación offline, etcétera, etcétera, pues tienen que ser mucho más efectivas, mucho más precisas. Hay el material, hay los recursos para poder hacerlo, pero ¿qué creen? Que hoy el consumidor nos dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, me llega un bombardeo interminable de publicidad, y es lo mismo que estamos viviendo hoy. Lo vivimos con la televisión, lo vivimos con los billboards, lo vivimos con todas aquellas herramientas de publicidad que se usaban anteriormente, y obviamente la gente te dice, ya me cansé. ¿Y cuántos de nosotros no contábamos la cantidad de comerciales que había en la televisión entre un programa y otro, entre un corto y otro, que aceleraban o que eran más cantidad de anuncios que cantidad de contenido? Lo mismo, y obviamente es diferente, pero el contenido digital le está pasando lo mismo. Las redes sociales obviamente están dando todo de sí para obviamente darle servicio a todos aquellos que están migrando de la comunicación electrónica a la comunicación digital, o de la comunicación impresa a la comunicación digital. Y lo que estamos haciendo con el consumidor es que comience a tener mucho menos atención en la parte de lo que es la publicidad, lo que son los anuncios. Si yo me meto en una página y digo, oye, quiero ver un curso, bueno, no me los quito de encima hasta que no les compro, y ya no es un tema. Se parecen a los vendedores que teníamos cerca de la villa, o en donde ustedes quieran, que hasta que no les comprabas te soltaban. Prácticamente a nivel digital estamos abusando de las herramientas digitales para poder convertir a la gente hacia una compra, y eso es algo que se comienza a notar en las evaluaciones, en los estudios que se están haciendo. Entonces, tengamos cuidado con la cantidad de bombardeo de publicidad que estamos haciendo, porque en lugar de enganchar a la gente, lo que vamos a comenzar a hacer es a evitar, o la gente va a comenzar a buscar redes sociales en donde la carga publicitaria sea menor. Y hablo de las redes sociales, ¿no? Por lo que acaba de pasar, y lo comentaba yo al principio del programa.
lo que pasó con Facebook, lo que pasó con Instagram, lo que pasó con WhatsApp, que hoy se han vuelto en redes obviamente las más importantes, hablando de Facebook, hablando de Instagram, en donde el consumidor y todos aquellos que tenemos estamos dentro de esas redes sociales, pues obviamente estamos abiertos a todo lo que están lloviendo de publicidad. Entonces, bien importante para los marqueteros lo que está sucediendo. Tomen en cuenta esta cuestión de lo que les platicaba antes de los dos cortes comerciales y de esto. ¿Cómo estoy invirtiendo mi presupuesto de marketing de manera eficiente o no, efectiva o no? Estoy abusando de la carga con tal de que haya una conversión de los clientes o de los consumidores. Tenemos que ser bastante objetivos y ver cuál es el riesgo de corto, mediano y largo plazo para que no tengamos que cambiar toda la batería a otro lado. Y el ejemplo fue esta semana en donde Facebook se cayó 6 horas y la gente que tenía, por ejemplo, este programa está hecho en Facebook. Este programa y todos los demás que nos dedicamos al tema digital, dice, oye, ¿y qué voy a hacer? Tenemos que comenzar a ver el mediano y largo plazo con el contexto de las redes sociales y las oportunidades que hay en otros lados donde hoy están en el proceso de empezar a desarrollar este tipo de herramientas. Entonces, démonos la oportunidad de sentarnos a revisar el contexto completo de la industria, industria mundial, industria local, el mercado mundial, el mercado local, el consumo mundial, el consumo local, de lo que es mi producto, mi servicio, de lo que estoy comercializando. Tal vez se encuentren oportunidades de otros productos que hoy no están dándose la oportunidad, que sea paralelo al negocio que trabajan y que esto sea un negocio que sea rentable para ustedes, que sea rentable para la empresa y que obviamente sea una fuente de trabajo para todas aquellas personas que hoy lo tienen y que están buscando. Entonces, me ha dado mucho gusto platicar de este tema. Es un tema relevante e importante en este momento histórico de este mes de octubre. Estamos por cerrar el año y estamos por cerrar y firmar nuestros planes tanto en el corporativo local como en el corporativo global, si es que existe, o con los dueños del negocio. Entonces, tomémoslo en cuenta. Y bueno, con esta reflexión que acabamos de hacer, yo les digo, disfruten su fin de semana, piensen un poquito el lunes de la próxima semana, comienzan a meterle pila, entender si lo que les dije aquí les hizo sentido, si no, mándenme también un comentario, si les gustó denle like y si no también compartan, les voy a agradecer mucho. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes, que pasen un excelente fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y nos vemos aquí el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para otra emisión más aquí a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.